Gloria a Dios, en Jesucristo. Bueno, buenas noches a todos. Hoy me gustaría continuar un poco con el tema que comenzamos la última reunión sobre las raíces de la fe. Y bueno, para los que no estuvieron, hablamos de la importancia de las Escrituras, de principio a fin, la Biblia como terreno en donde se planta la semilla, ¿no? Donde la semilla se nutre. Incluso en 2 Tesalonicenses 1:3, Pablo dice que vuestra fe va creciendo, les escribe a los de Tesalónica. Entonces la fe va creciendo. La vista va aumentando lo que puedes ver. La seguridad, la fortaleza, el conocimiento, la destreza para usar la espada del Espíritu, todas esas cosas se van perfeccionando en nosotros. Nos vamos volviendo, como dice la Escritura, preparados para toda buena obra. Y para eso, dice Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil, dijimos también, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que estemos preparados para toda buena obra, que seamos perfectos, estemos completos. Entonces, es la Escritura, es el Antiguo Testamento, la palabra a la que se estaba refiriendo Pablo en ese momento, cuando le escribía a Timoteo, para que podamos estar completamente, ¿no?, preparados para todo trabajo, para servir al Señor, para predicar el Evangelio, para instruir. Así que comenzamos leyendo en Éxodo el llamado de Moisés. Vimos al Dios que era el Dios, ¿no?, de Adán, el Dios de Noé y el Dios que hizo pacto con Abraham, y que de él descendían las 12 tribus, y Moisés en Egipto fue llamado por la zarza ardiente. Dijimos que la zarza ardiente tenía esa relación de un fuego que no se consumía y un arbusto que es algo natural. Hablamos de Cristo en esa manifestación, en esa aparición. Incluso leemos, ¿no?, hoy cantábamos cuando citamos al profeta, que dice: ¿quién morará, quién habitará con las llamas eternas? La llama de fuego. Así que hoy quería continuar con Éxodo que estábamos leyendo, cuando Moisés fue llamado, y dijimos la importancia que tiene que la Escritura nosotros podamos leerla y ver en nosotros un llamado a formar parte de esa historia, que comenzó en el huerto. En Adán todos morimos, todos caímos, todos pecaron y todos vemos el pecado, el fruto del pecado, ¿no?, que hizo en la humanidad. Entonces, cuando leemos en Éxodo lo que pasó en Egipto, vamos aprendiendo cómo obra Dios en la historia de la humanidad, cómo obró en el pasado y cómo va a obrar en el futuro, cómo juzga. Y vemos que esa unidad, ¿no?, el Señor Jesucristo hablaba de Moisés, citaba a los profetas. Él era el cumplimiento, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el Cordero, que todo Levítico señala el sacrificio, ¿verdad? Todos los sacrificios que enseña el libro de Levítico, Jesucristo es el cumplimiento final. Por eso es importante que todas esas cosas nosotros las leamos. Y hay dos elementos que tienen que estar presentes. Primero, la seguridad de la veracidad, de que esto es un relato histórico fiel, que yo puedo leer y saber que esto sucedió así, que Dios intervino así. Y eso nos da seguridad. Después lo vemos en el Nuevo Testamento también. Todas esas cosas hacen que nosotros podamos nutrirnos. Incluso vemos que cuando uno plantea estas cosas, la gente cuestiona, plantea, contradice con argumentos. Entonces uno tiene que considerar la Escritura para poderla explicar, para dar razones de nuestra esperanza.
Si la persona no quiere oír, bueno, si puede usar, no sé, 50 horas para verse una serie de Netflix completa y no quiere sentarse a leer 3 capítulos de la Biblia, bueno, nosotros hace 10 años, 15 años que nos congregamos y todavía no la sabemos todas y la seguimos leyendo. ¿Se entiende? Entonces, si la persona no tiene la paciencia, la humildad, el deseo de oír, no es nuestra culpa. Acá todos dice, tenemos que perseverar. Incluso Pablo, fíjense que el apóstol Pablo dice que él, cuando llega al fin de sus días, ya sabiendo que iba a ser sacrificado, dice que ha batallado, ¿no? Ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe. Nosotros dijimos que es la fe la que se prueba, la fe la que en todo esto tiene que pasar la prueba de decir, todos estamos peleando una batalla. La batalla de nuestra vida, por nuestra vida. Con vuestra fe, dice Pedro, ganarán vuestras almas. O sea, que lo que está en juego es tu vida, porque la muerte la tenés asegurada. Ya sabe toda la humanidad dónde estamos destinados. Destino seguro, ¿cuál es? La tumba. Después, ¿qué hay? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, La vida. Los hombres todos se preguntaron. Y la Biblia dice, está determinado para los hombres morir una vez y después el juicio. O sea que, ojo, porque para unos dice, serán resucitados para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice eso en Daniel. Entonces esas cosas que hallamos en Daniel, las oímos después en la boca del Señor Jesucristo. No es que el Antiguo Testamento decía una cosa y vino el Nuevo a decir otra cosa, nada que ver. No, la misma severidad que existía en el Nuevo Testamento de parte de Dios, está en el Nuevo. Nada más que obviamente tenemos abogado, tenemos un sumo sacerdote, que ya hizo expiación, a quien acudir constantemente, ¿verdad? El sublime, hecho más sublime que los cielos. A él podemos acudir y por eso podemos estar confiados en el Señor, teniendo paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Si no, seríamos consumidos. Por eso es importante tener esa perspectiva correcta de cómo leemos la Escritura y cómo nos ubicamos nosotros en el nuevo pacto. ¿Por qué decimos que es un nuevo pacto? Hebreos lo explica muy bien. Y por eso es necesario que nosotros leamos más la Escritura, pero no como un ejercicio de, bueno, para ser mejor cristiano hay que leer la Escritura. Y listo, bueno, sí, la leí un montón. Pero ¿entendiste las cosas? ¿Podés explicarla? ¿Podés ser guía para otro? Al menos leyéndola, no es que te la tengas que acordar de memoria, pero vos si abrís la Escritura, más o menos te ubicás en el relato, bueno. Básico, cosas básicas que, como niños, ¿no? La historia está escrita de alguna manera, en términos relativamente sencillos. Vamos a ir entonces a la lectura de Éxodo. ¿Éxodo cuánto? Al 7 vamos a ir. ¿Por qué vamos a ir al 7? Porque ya leímos el llamado de Dios a Moisés. El plan de Dios era el propósito aparte. O sea, Dios hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad. Dios dirige la historia. Cuando José termina vendido por sus hermanos, preso en Egipto, Dios estaba con él. Y Dios sabía qué iba a hacer por medio de José. Y Dios fue el que le dio la revelación a José, le dio gracia delante de Faraón, lo puso en el segundo lugar de Egipto. Todo eso Dios dirige. Y fíjense que para José no fue fácil. Y José en ese momento la pasó fea, pero confió en Dios. Tenía una visión dada por Dios. Tenía los sueños que Dios le había dado, la visión, y él siempre se mantuvo firme en la palabra del Señor que ya Dios le había mostrado. Y como les dijo él a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y así es en la vida de los que son de Dios. El mal
no está fuera de control. No es que Dios pasó esto y Dios no. Dios está. Y Dios quiere llevarnos a buen final. Por más que en el desierto la pasaron mal, estaría calor, querían comer otra cosa, tenían un único plato todos los días y bueno, ¿verdad? Uno piensa como ahora y Sanguchito de carne. no, todos los días, maná. Pero esas cosas que vemos que es el plan de Dios. Y todos somos actores de reparto, como decimos siempre. O sea, es Cristo el Señor. Vos sos parte de un pueblo. El problema con el hombre hoy es que queremos ser nosotros los que figuren y no figura nada. Agradecés si está más o menos en el pueblo, ahí te dan un lugar. Porque el Señor lo dice, para gloria mía los he creado. Nosotros vamos a alabar su gloria, la gracia. Lo dice en Tesalonicenses. Entonces, la historia nos muestra que Dios dirige todo, ¿para qué? Para darnos el reino. Dice, a Dios le da placido darles el reino. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos a lo que pasó con Moisés, cómo actuó Dios, y después vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo el Evangelio del reino se manda a predicar, es más o menos, es un paralelo, porque vos vas a predicar un reino que va a venir Dios mismo a hacer juicio, a ejecutar sus juicios a la tierra, a juzgar a los pueblos, como leyó Miranda en el Salmo 96. Entonces, cuando vos predicás ese evangelio, la salvación tiene sentido, salvos de la ira venidera. Porque el que rehúsa creer en el nombre del Hijo será condenado, ya lo dijimos el otro día. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros, la palabra que nos fue dada a nosotros, es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre. Cuando Jesucristo hablaba, dice, mis palabras no son mías. No es que Jesús humanamente... No, Cristo vino a darnos la palabra de Dios, el cual no miente y la cual es inamovible. Vamos a leer entonces en Éxodo 7, ya Dios lo había llamado a Moisés, le había dicho que iba a liberar a su pueblo. Y vamos a ver cómo comienza o qué prerrogativas, podemos decir, qué autoridad le dio Dios a Moisés para hablar su palabra. 7 ¿cuánto? 7 del 1 al 5, al 5. 1 al 5. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esto es la garantía de lo que decía Moisés. Los juicios iban a manifestar que realmente era Dios quien estaba detrás. Pero fíjense en el 7.1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, claro, es cuando el Señor dice, ¿no? Estas palabras son del Padre, que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Es la consumación de eso, ¿no? Es Dios hecho carne. Acá es Dios enviando una persona para que hablara en lugar de Dios, con autoridad de Dios. Dios dice esto. Y Dios, ya sabiendo las cosas, le dice, ¿no? Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora, esto de endurecer, ¿cómo se entiende, no? Muchos dicen,
¿Qué? Dios entonces te hace malo porque lo endurece. Y esto es en realidad el sol, ¿no? El calor tiene un efecto sobre la arcilla, la puede secar, la puede derretir. Uno pone otra cosa y se puede derretir o se puede endurecer con el sol. Depende. El endurecer es las señales que Dios hizo. Faraón se endureció en el sentido de decir, ¿vieron cuando una persona dice esterca? Cuando vos le das una razón y dices no. Y le das otra razón y dice tampoco. Y se lo explicás con otro argumento y tampoco. Esa persona, cuanto vos más argumentos le das, se está endureciendo más. Por eso Dios dice, yo voy a endurecer a Faraón, como diciendo, Dios sabiendo que cada argumento que le dé, en realidad, si bien tendría que decir, hey, esto que está pasando es una clara señal. Vayan a la voluntad de Dios, lo acepto. No. Siguió Faraón. Siguió, aunque en su postura. No me interesa. Ustedes no van a salir. Pum. Es una expresión como si dijera, yo te voy a demostrar que el corazón de Faraón es duro. Claro. Cuando yo le muestre las señales vas a ver que se endurece más. Algo así. Claro, Dios sabiendo cuál va a ser el efecto, Claro. bueno, lo deja. Cuando dicen Romanos, y los dejó librados a la dureza de sus corazones. Para una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Después lo podemos leer en Romanos 2. Tiene que ver con que, bueno, te deja que hagas lo que quieras. Sos vos el que lo haces, no es que Dios lo hace. La persona lo hace, bueno. Entonces acá vemos que Dios mandó a Moisés. Perfecto. Le dice que él iba a estar en lugar de Dios y le iba a hablar a Faraón. A partir de ahí vemos que con grandes juicios, dice en el 4, en el versículo 4 dijimos, y Faraón no los oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Esto, imagínense hoy en el mundo la historia de la humanidad. Los cristianos, ¿le han predicado a la gente en nombre de Dios? ¿De este mismo Dios? ¿Qué se le predica? La salvación, el Evangelio, la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, de la gracia, para salvación. Cuando Pablo dice en Romanos, lo primero que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está presentando la paz. ¿Qué es la paz? Una paz que tiene que ver con lo militar. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando venga el Señor a juzgar la tierra, nosotros no vamos a ser condenados porque fuimos redimidos. ¿Se entiende? Y tenemos que estar en Cristo para estar seguros. Entonces, cuando se le predica esto al mundo, no nos oirá. La mayoría no nos oye. Puede ser que no nos oiga. Pero al final, los grandes juicios de Dios se ven en Apocalipsis. Cuando la sociedad llega al colmo, no tiene una medida. Lo vemos acá, lo podemos leer vamos a ir leyendo, vamos a saltear, porque el tiempo que estuvo Israel en Egipto, también es el tiempo que estuvo 400 años, que como dijimos antes, que Dios le avisó a Abraham, que los cananeos, el amorreo, todas las otras gentes, creció la maldad de ellos, la perversidad, y fueron juzgadas. Pasamos de esto, vamos a saltarlo porque no lo vamos a leer todo, las plagas, ¿no?, de Egipto. La vara de Aarón, la sangre, en el capítulo 8 después está la plaga de las ranas. Vamos a ir, después está la plaga de los piojos, de las moscas, y vamos a detenernos al 9. Vamos a leer 9, 4 al 6, y después el 16, que está, después está la plaga de ganado, después la plaga de granizo viene seguida, está en el mismo capítulo, y vamos a leer ahí en el capítulo 9 algunas cuestiones que tienen que ver con
cómo Dios preservó a su pueblo, cómo juzgó, cuál fue el propósito y cómo también la gente puede prestar atención a la palabra y acudir también a Bien, entonces el capítulo 9, del 4 4 al al 6. 6 y el 16. y el versículo 16, sí. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Y el 16. Después habla de la plaga de granizo y dice en el 16, Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. entonces lo que es anunciado después de todo esto es el nombre del Señor en toda la tierra. Las plagas, todo lo que sucedió en Egipto, fue algo que se anunció. El Dios de los judíos, que es el Dios de Jesucristo, que es nuestro Señor, hizo estas cosas en Israel. En esos días era la autoridad de Dios. ¿Y esto cómo lo podemos razonar? Imagínense que ustedes nacen en un campo en Argentina y no saben que son argentinos. Son seres humanos, nacieron ahí, están ahí en una tribu olvidada en el medio del campo. Y viene un grupo de hombres y dice, bueno, ustedes son argentinos, tienen que cumplir esta ley. ¿Usted qué le dirían? Bueno, ¿de dónde viene tu poder? Tu autoridad sobre mí. Hay una autoridad, por eso en todos los países es piramidal. Hay una pirámide en donde una constitución, un rey, una autoridad final tiene soberanía, tiene imperio. Las naciones son soberanas, se dice. No hay nadie sobre esa nación. Cuando vemos la historia, Dios, el soberano, a través de sus profetas, Moisés, constituido profeta, con Aarón, fueron y dijeron, bueno, vos vas a hacer esto, vas a dejar salir al pueblo, van a adorar nosotros nuestro Dios. Esa es la misma autoridad. Vos acá si te dicen, bueno, vos a partir de mañana tenés que pagar tributo, tenés que cumplir esta ley. ¿Por qué? Porque estás en un territorio de un Estado. Hay una autoridad humana. Bueno, acá te está diciendo, mira, la autoridad que tenemos nosotros está sobre toda autoridad humana, que es la autoridad de Dios. Y Dios manda a su pueblo a predicarle al mundo, no a alguien, al mundo. Por eso dice, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, que este mismo Dios, que comenzó a mostrar su poder en la tierra, con grandes señales y maravillas, es el mismo Dios que va a volver al fin de los tiempos. ¿Se entienden? Entonces, la autoridad es de Dios. Nosotros no hablamos por nuestra cuenta. Y Dios nos manda, Jesucristo nos manda, ustedes son mis testigos, dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tenemos que siempre no perder de vista nuestra meta, nuestro objetivo como iglesia, como siervos de Jesucristo. Dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos obreros, estar nosotros capacitando, y para ser obreros hay que capacitarse. Hay que oír la palabra, prestar atención, ocuparse de la lectura, buscar y proclamarla. Siempre vas a encontrar algún loquito que te crea, ¿no? Por la locura de la predicación agradó a Dios salvarnos. Son cosas increíbles, porque son cosas, manifestaciones sobrenaturales, poderosas de Dios a través de la Escritura. Pero bienaventurado el que no vio y creyó, dice el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la palabra y al ver estos juicios y vemos la separación que hace de Israel y de Egipto. Y quiero profundizar un poquito sobre eso porque parece, la gente va a decir, pero Dios entonces es injusto, hace separación, discrimina a la gente. Pero vamos a ver que no, que Dios hace un pacto, hace pactos, el pacto de Abraham, de un pueblo, de bendecir a la descendencia de Abraham,
lo cumple ese pacto, y vamos a ver que ese pacto no es sin acepción de personas. Vamos a verlo ahora, lo vamos a ver en Éxodo. O sea, cualquiera que quisiera formar parte del pueblo judío tenía la oportunidad. Tenía la posibilidad de reconocer al Dios de Israel, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo el pacto con Abraham, que tenía la circuncisión como señal, ingresar al pueblo y estar dentro de ese pacto, con sus bendiciones y con sus advertencias de maldición si no se cumplía, ¿verdad? Entonces vamos a saltear. Yo me gustaría que en nuestros hogares este mes leamos Éxodo, podamos profundizar, porque está bueno después, esta parte, esto que no entiendo, esto cómo se entiende, cómo se lee, y podamos profundizar, porque acá obviamente tenemos poco tiempo para leer. Miremos acá mismo en Éxodo, en el 9:20, fíjense cómo actuaron también algunos egipcios, del 9:20-21. ¿No? Dios había advertido que iba a haber granizo. Que todo lo que estaba en el campo, dice el Señor, va a ser destruido, le dice, le avisa. Así sea quien sea. Y fíjense que esa palabra de advertencia, Dios advierte, el granizo va a caer. Lo que esté en el campo va a morir. Y esa palabra se había extendido. Uno cuando lee el relato parece que pasa en tiempo de tipo viñeta, pero no es así. No sabemos cuánto tiempo dura de que el Señor le dice, le pone plazo, porque por ahí leemos que en un momento le pone plazo, pero leamos entonces esos dos versículos para ver cómo actúa Dios en este lugar. Le dice una cosa, le advierte y da la oportunidad. Él da oportunidades, el 20 y el 21. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Fíjense, ¿no? De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, ahí la traduce como el que creyere, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Eso era la intemperie. Cayó el granizo y lo mató. O lo hirió. ¿Se entiende? Entonces que la palabra era para todos también. Y fíjense el versículo 26, dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y uno entonces dice, ¿cómo actúa Dios a favor de su pueblo? El pueblo que él escogió, en los hijos del pacto, en Abraham. Fíjense, vamos a leer ahora entonces el 10, 1 y 2 vamos a leer nada más. Vale, ¿lo tenés? Éxodo 10, 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Para que cuenten a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. O sea que el Señor tiene esos propósitos y vemos que la historia es para que sea contada. No es para la escuela dominical, que lo sepan los nenes, la historia, y nosotros ni idea. No, es para que realmente veamos eso y lo pongamos en nuestro corazón, ¿no? Guardemos esas palabras y después cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos otras porciones del Antiguo Testamento, se vaya formando una imagen más nítida de los juicios del Señor, de la severidad, de la fidelidad, de la seguridad de sus juicios, que cuando el Señor dice esto va a acontecer así. No, la palabra dice, el Señor Jesucristo dijo, y la Escritura no puede ser quebrantada.
Vamos a leer otra porción más. En 11, en el capítulo 11 les hago un resumen, habla de la muerte de los primogénitos en Egipto. Iba a morir todo primogénito en la tierra de Egipto. Vamos a leer entonces del 4 al 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces, el Señor le dice a Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche, o sea, dijo pues Moisés, se lo dice a Faraón, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias, también, los animales. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces acá vemos la separación de los que son del mundo y los que no son del mundo. Se dice, estos que tú me has dado, te pido que los guardes, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre los que tienen en cuenta a Dios, los que reconocen a quién pertenecen, porque ellos decían, nuestro padre Abraham. Ellos reconocían que el padre de la fe, el padre del pacto, era Abraham, y tenían esa identidad. Y nosotros hoy tenemos nuestra identidad ¿en quién? En Jesucristo. ¿Y el mundo qué te dice? Cuando le decís, no, pero ya tengo a Jesucristo por Salvador. Ahí si hacemos un paréntesis, que alguien lea en Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por causa del nombre de Jesucristo serán insultados, serán despreciados, perseguidos, se va a hablar mal, se va mintiendo. Entonces, el nombre de Jesucristo divide, trae disensión, y piensan que no va a pasar nada, que vamos a pasar, va a terminar la historia y no va a pasar nada. No, al contrario. Dice, que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, será condenado. Y vamos a leer también ahora, para no extendernos tanto, en Éxodo, primero para aclarar algo. Vamos a leer Éxodo 12, 40 al 50, esa porción, para aclarar la diferencia entre hacer diferencia y hacer acepción de personas, que no es lo mismo. Y vamos a ver que por qué no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo que Dios diga los que están en Cristo y los que no están en Cristo, y lo que es hacer acepción de personas? ¿Vamos a leerlo? Sí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero
no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Entonces fíjense que acá, pasados los 430 años, que los judíos fueron esclavos en Egipto, y después de su liberación, el Señor le dice a Moisés, el versículo 43, y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Nadie tiene parte de la iglesia, nadie tiene comunión con Jesucristo, sino aquellos que realmente son bautizados. ¿Qué significa? Que hemos muerto, que reconocemos que en Cristo, en la muerte de Cristo, somos sepultados juntamente con Él, como enseñan en los apóstoles. Y acá, fíjense que si bien le dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero el 48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, o sea, la circuncisión. Es esta obra del pacto de Abraham, que nosotros tenemos el nuevo pacto, que es en la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso no nos circuncidamos. Sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Fíjense la igualdad que uno dice, no, porque fíjense que acá es un trato de igualdad. Todo aquel que venga, forme parte, dice el Señor. Por eso no hay en él injusticia, no hay acepción de personas. Porque incluso le dice, pero ningún, dice, incircunciso comerá de ella. Esas son cuestiones, dice, esto no es lo mismo. ¿Sos egipcio? ¿Sos israelita? ¿Querés ser israelita? Podés. Sí. Pero tenés que participar del pacto. Tenés que estar entregado a Dios. Tenés que comer la Pascua que Dios mandó, que es Jesucristo, ¿no? Nuestra Amén. Pascua. Y dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre ustedes. La misma ley. Eso es no hacer acepción de personas. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, pero no hay acepción de personas para con Dios, es que Él juzga con la misma vara al que de la circuncisión y al que no es incircunciso, o sea, al que es cristiano y al que no lo es. La misma vara, que significa, lo que está mal para un incrédulo, está mal para un hijo de Dios. Y peor, porque dice, mayor de azote recibirá aquel que, conociendo la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azote. ¿Verdad? O sea, también lo dice, lo deja claro el Señor. Peor va a ser para aquellos que, conociendo el camino de justicia, se fueran de vuelta. Entonces acá vemos esa diferencia con claridad. Una cosa es ser incrédulo del mundo, mis pensamientos, mis ideas, mis ídolos, y otra cosa es ser de Cristo. Y Dios hace diferencia ahí. Y nadie puede decir, no, porque Dios es Dios. Y Dios es justo. Y tal es la justicia de Dios, que en el mundo que predicamos nosotros, cuando vamos a Romanos, Pablo dice que hemos dejado claro que todos son pecadores. Y vamos a terminar con ese pasaje que está en Romanos 2. Y fíjense cómo Pablo va a exponer su primer punto para predicar el Evangelio con relación al pecado y el juicio. El juicio que va a venir. Y esta necesidad. Romanos 2. Luciana, ¿quiere leer esta hermana? Sí. Bueno, No. ¿al final? Sí. Dale. Veamos. ¿Querés leer? ¿Dos? Sí, pero primero voy a leer dos versículos que están en Romanos 1. Ok. Fíjense qué dice. Pablo dice en Romanos 1, 4. Vamos a leerlo el 3. Del 3 al 6 voy a leer. Dice,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Entonces, esto es la predicación del Evangelio de la Gracia a todas las naciones para obediencia a la fe. Es una obediencia. ¿Por qué obediencia? Porque estamos hablando de una palabra de la autoridad de Dios. ¿Se entiende? Sean salvos, dice el Señor. Crean en aquel que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque el que no obedece al mandamiento de creer, de confiar en Jesucristo, de escudriñar la Escritura para encontrarlo, es condenado. ¿Por qué? Porque es culpable ¿de qué? De no haber dado gloria a Dios, de no haberlo buscado, de no haberlo reconocido, de no haber visto la maravilla del mundo. Por eso el otro día también leía todas las cosas que son pecados, ¿verdad? Y ahora leemos entonces del 2, cuando ya Pablo habla un poco de la maldad, de las generaciones, de toda la maldad que hay en el mundo, que es como si yo te dijera, mira, el mundo es esto, Egipto es esto. Estamos todos perdidos. Vamos a leer del 1 al 5. Romanos 2, 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está bien, amén. Fíjense el paralelo. Por tu dureza de corazón, terco. Usa la palabra terco en la nueva traducción viviente. La terquedad. Te predicaron el Evangelio. Te avisaron que Dios es bueno, que Dios mandó a su Hijo a morir, que la Biblia no miente. La Biblia la vida te cacheteó también, ¿no? Porque la Biblia se encarga muchas veces de corregirnos. Dice que escucha las amonestaciones de la vida, vendrá en la compañía de los sabios. Y aquel que no las escucha va a la muerte. Entonces, esto se lo dice a todas. El 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican todos los pecados que leemos en Romanos 1, que hace un listado bastante completito el apóstol Pablo, y que lo vemos en el mundo. Pero la gente que quiere buscar la explicación de la maldad del mundo, no sé, bueno, en la sociedad hoy dice, no, porque tales grupos, tal sector, tal clase social, ¿no? Echémosle la pelota a otro que no seamos nosotros. No, los que están afuera de la iglesia, no, también nosotros, hermano, nosotros las iglesias, los que estamos en la iglesia. Por eso la palabra es para todos. Por eso dice, después, creo que es acá mismo que dice que Dios, en el 11, fíjense que dice, en el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo dice en el 11, acá mismo, cuando habla del juicio de Dios. No es que los que están adentro de la iglesia tienen coronita, no. Los que están dentro de la iglesia, ¿qué les dice? En el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, al cristiano primero, ¿no? Si nosotros no entramos, no somos, digamos, no estamos a la altura de nuestra predicación, de nuestra vocación y elección, que tenemos que procurar hacer firme. ¿Por qué? Porque viene el día del juicio. Y no si vemos que el mundo está mal, nosotros, bueno, ya está. No, nosotros tenemos que ser los que anuncian
la paz. Ponernos el apresto del Evangelio de paz y poder llevar esto en todo su alcance. No con una oración que a veces se hace la pasada. No, esta gente vivió toda su vida dedicada al estudio de la palabra, a la batalla de la fe, el orar unos por otros, el orar para que se abra puerta, para que Dios los libre de hombres perversos, dice Pablo, porque no es de todos la fe, para que seamos guardados, etc. Vemos que acá le estamos presentando salvación, pero la salvación no se puede presentar a la ligera. Yo te digo, che, se te va a prender fuego toda la casa y va a perder todo. Y te lo digo con un poquito más de vehemencia, ¿no? O sea, las advertencias. Pablo decía que con lágrimas en los ojos le decía las cosas. En algún momento uno tiene que agarrar a la persona y decirle las cosas, aunque se las haya dicho 1000 veces, pero se las tiene que seguir diciendo. Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso nosotros tenemos que estar bien nutridos, meditando en la Escritura, porque vemos que después dice, bueno, vendrán muchos, ¿no? Viviendo como se les canta, y se van a burlar. Porque nosotros venimos con una promesa de un juicio de un Dios que es una verdadera locura a la mente carnal, al que no puede ver lo sobrenatural. Pero nosotros lo hemos visto. Dice que para sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Amén. El que ha nacido de nuevo tiene una conciencia nueva. Tiene el Espíritu que le muestra, le revela. Así que, hermanos, sigamos leyendo Éxodo, leamos en la Escritura para que después, cuando lo vayamos desarrollando, lo podamos ver más perfectamente todo. Amén. Porque esto es un poco empezar un repaso. No podemos estar 3 horas leyendo Éxodo, deteniéndonos, haciendo todas las preguntas que tendríamos que tener, podemos hacer. Seguro que quedaron cosas sin entender, explicadas a media. Así que lo digo para que no piensen que esto tendría que ser todo. Tendríamos que, al contrario, tener deseos de continuar leyendo en nuestros hogares, de seguir en la Escritura, buscando, ver los paralelos. Vean en sus casas Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, que hoy no lo leímos. Lean Segunda de Tesalonicenses en sus hogares y vean cómo el juicio de Dios y la diferencia entre el mundo y los cristianos está ahí manifiesta. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, con gran poder. Si leen en Joel, también, la introducción de Joel es muy buena en la Biblia, como dice, los días finales, el gran día del Señor, cuando va a haber cosas que nunca pasaron. Cuando las cosas que pasen ya no va a haber marcha atrás. Ese día, cuando Dios se manifieste, ya no va a haber vuelta atrás. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Ahí será el ay. ¿Entendemos? Entonces nosotros tenemos que estar velando. Cuando uno quiere de un deportista que no decaiga, tiene que estar entrenando. Porque donde no entrenaste 4 o 5 semanas, te empezás a caer y ya no tenés el vigor. Nosotros tenemos que estar fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo lo servimos? Anunciándolo cada día. Anuncien cada día su salvación, dice el Salmo 96 que leyó hoy también Miranda. Así que Dios nos bendiga, nos fortalezca y nos avive el fuego para que peleemos la buena batalla. Esta que estamos peleando. Gracias. Dios nos bendiga.